Cuando me dijeron que la casa estaba en remate por asuntos legales inconclusos, supe que no debía hacer preguntas. En Ciudad Juárez, uno aprende que ciertas respuestas cuestan más que la ignorancia. Era madre soltera, con un hijo de 8 años, y vivir en una vecindad con techos que goteaban cada invierno ya no era opción. La casa estaba lejos del centro, en una colonia al suroriente, llena de calles de terracería y vecinos que no saludaban. Perfecta, pensé. El primer día, mientras desempacaba, noté que el closet principal tenía un doble fondo. Estaba cubierto con triplay viejo, clavado con prisa. Lo retiré, pensando que tal vez encontraría humedad o alimañas, pero lo que había dentro era un cuarto de no más de 1 metro cuadrado, sin ventilación, sin luz, con manchas oscuras en el piso y restos de cinta adhesiva en las paredes. Sentí náuseas. Intenté no pensar demasiado. Tal vez era solo un improvisado almacén. Cubrí la entrada de nuevo y no le conté a mi hijo. Los vecinos me ignoraban. Incluso cuando saludaba, solo bajaban la mirada y cerraban sus puertas. Una tarde llevé galletas a la casa de junto, donde vivía una señora mayor con su hijo adolescente. Tardaron mucho en abrir. Cuando lo hicieron, ella solo dijo, "No necesitamos nada", y cerró de golpe. Esa misma noche, encontré un pañuelo anudado en la reja de entrada. Estaba limpio, pero el nudo era tan apretado que no pude desatarlo. Lo tiré a la basura, pero al día siguiente volvió a estar ahí. No me atreví a volver a tocarlo. Las semanas pasaron. Una noche, mientras mi hijo dormía, escuché golpes suaves contra la pared que da al cuarto donde había encontrado el doble fondo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero se repitieron, una y otra vez. No era el típico ruido de tuberías ni de ratas. Eran golpes rítmicos, insistentes. Fui al cuarto y puse el oído contra la madera. Nada. Regresé a la cama. Volvieron. Una madrugada desperté con la sensación de que alguien había caminado sobre la grava del patio. Salí descalza y vi pisadas. No eran mías ni de mi hijo. Eran huellas pequeñas como de un niño, pero no podían ser de él. Dormía profundamente, y esas pisadas venían desde la barda trasera. Allí no había otra casa, solo un lote baldío lleno de basura y hierba crecida. Decidí buscar información. Fui al registro público y pregunté por la casa. Me miraron raro. La señora del mostrador consultó un archivo, luego me llevó a una esquina y me dijo en voz baja, "Esa casa fue asegurada hace años. Trata de personas. Rescataron a 2 menores. Nunca atraparon a los responsables. Tenga cuidado. Hay gente que cuida esos secretos". Quise saber más, pero ella se alejó, temblando. Esa misma noche, al volver a casa, noté que la cerradura estaba forzada. Nada faltaba. Todo estaba en su sitio, salvo una cosa. Sobre la mesa había un cuaderno viejo, que no era mío. Al abrirlo, descubrí nombres, edades, fechas, como un inventario. Todos menores. Algunos tenían cruces marcadas, otros, notas como transferida o no coopera. Vomité en el fregadero. Llamé a la policía, pero no llegaron. Pasaron 3 días, nadie vino. La denuncia quedó como en proceso. Empecé a ver a un hombre afuera de la casa. No hacía nada, solo se sentaba en una silla plegable del otro lado de la calle y fumaba, siempre mirándome. Un día lo enfrenté, caminé hasta él y le pregunté qué quería. Me miró, sonrió y dijo, "Aquí nadie habla. Si sabes lo que te conviene, tú tampoco lo harás". Quise irme. Empaqué lo poco que teníamos y reservé un cuarto de hotel en el centro. Pero esa noche, antes de salir, vi las luces del cuarto de mi hijo encendidas. Subí corriendo. Estaba dormido, pero alguien había escrito en la pared, con marcador negro, "Él no se va, él ya pertenece aquí". No dormí. Me senté junto a la puerta con un cuchillo de cocina en la mano. Al amanecer salimos. Tomé a mi hijo y nos fuimos al hotel sin mirar atrás. Esa misma tarde, un incendio destruyó la casa. Lo vi en las noticias. Nadie sabía cómo empezó. Nadie preguntó por qué esa casa precisamente. Tampoco me buscaron para declarar. Como si nunca hubiera estado ahí. Como si hubiera sido una sombra más en ese barrio de silencios y secretos. Nunca regresé a Ciudad Juárez. Vivo en Hermosillo ahora, en una casa pequeña pero segura. Mi hijo ya no tiene pesadillas, pero a veces por las noches se levanta y me pregunta, ¿por qué esos niños nunca nos dejaron en paz? Yo no le respondo, porque en el fondo aún temo que alguien esté escuchando.
Nunca me ha gustado recordar lo que pasó ese fin de semana, y no es porque no quiera hablarlo, sino porque cada vez que lo hago, siento que el miedo se mete otra vez en mis huesos, como el frío seco de la Sierra Tarahumara. Todo comenzó con una idea tan común como estúpida. Una excursión de casa entre amigos. Julián fue quien lo propuso. Unos días en Creel, compas, aire fresco, cheve fría y unos venaditos para el asador. Éramos 6. Julián, el güero, Rulo, el negro, Chava y yo, todos conocidos desde la prepa, cada quien con su vida ya hecha, pero con esa costumbre tonta de revivir glorias pasadas como si fuéramos inmortales. Llegamos a Creel en viernes por la mañana. Rentamos una camioneta con tracción, armas de caza registradas, radios de corto alcance y equipo de acampado. Nuestro guía, don Seferino, nos esperaba en la plaza, un rarámuri delgado, seco como un palo, y con ojos que parecían haberlo visto todo. Él conocía las veredas mejor que nadie. El plan era subir a una zona alta, dormir ahí 2 noches y volver el domingo por la tarde. Pero en la montaña, los planes no valen nada. Todo cambió la segunda noche. El primer día fue tranquilo. Caminamos hasta la cima del cerro La Cueva del León, donde Seferino nos montó el campamento. Nos advirtió: por aquí no es seguro andar solos, hay animales y gente. Todos soltamos risas nerviosas. ¿Gente?, preguntó Rulo. El guía solo movió la cabeza sin decir más. En la madrugada del sábado salimos a buscar venado. Julián y Chava vieron uno, pero se les escapó. Volvimos sin nada, salvo el cansancio. Esa tarde, Seferino nos dijo que bajaría un poco al valle para revisar un viejo refugio de madera. Le dijimos que no era necesario, pero insistió: regreso antes de que oscurezca. Nunca volvió. Para cuando cayó la noche, empezamos a preocuparnos. Intentamos llamarlo por el radio, pero solo había estática. Rulo y el güero bajaron con linternas hasta donde supuestamente había ido. Volvieron 1 hora después, sin señales de él. No está ni su mochila, como si se lo hubiera tragado el bosque. Decidimos quedarnos juntos en el campamento, turnándonos para hacer guardia. Esa fue la primera vez que oímos los disparos. 3, secos, rápidos. Luego silencio. Chava quiso ir a ver, pero lo convencimos de esperar a la luz del día. La mañana del domingo fue un infierno. Nuestra camioneta ya no estaba. La habíamos dejado a unos 700 metros, cerca del sendero, pero al llegar ahí, lo único que encontramos fueron las marcas de las llantas, alejándose. No había huellas de Seferino, tampoco de nosotros, solo rastros recientes que no eran nuestros. Alguien más estaba allí. El güero empezó a alterarse, gritaba que era una broma de Julián, que todo estaba planeado para hacernos pasar miedo, pero nadie se reía. Rulo, más centrado, dijo lo que ya sospechábamos: nos robaron, y si ese guía está muerto, nos van a buscar a nosotros. Intentamos usar los celulares, sin señal, lo mismo con los radios, que solo lanzaban chirridos. Decidimos movernos hacia el este, siguiendo un arroyo que, según Seferino, llevaba eventualmente a un ejido. Caminamos todo el día. No encontramos ni un alma. Antes del anochecer, escuchamos el motor. No venía por el sendero. Era más profundo, como si estuviera en el valle. Nos escondimos entre los pinos. Fue entonces cuando los vimos. 3 camionetas, sin placas, armados, con rifles más grandes que los nuestros y rostros cubiertos con pasamontañas. Uno de ellos bajó, examinó el suelo, luego señaló hacia donde veníamos. Nos estaban cazando. Corrimos como animales. No teníamos dirección, solo miedo. Dejamos mochilas, equipo, todo. El negro cayó en una zanja y se lastimó la pierna. Quiso seguir, pero el dolor era evidente. Nos refugiamos en una pequeña cueva que olía a excremento de murciélago y tierra húmeda. Ahí pasamos la noche, en silencio. En la madrugada, una linterna se asomó en la entrada, un haz de luz que barrió la oscuridad lentamente. Contuve la respiración. Escuchamos pasos, luego una voz, suave, como hablando con alguien más. Aquí no hay nada, avanza. Los pasos se alejaron. Por la mañana, tomamos una decisión difícil. El negro no podía moverse, quiso quedarse. Sigan ustedes, si vuelven con ayuda, aquí estaré. Le dejamos una cantimplora y un cuchillo. Nunca lo vi llorar, solo se despidió con un apretón de manos. Nos tomó casi todo el lunes encontrar una vereda.
La caminamos hasta la extenuación, ya sin comida, bebiendo agua lodosa de un arroyo y con los zapatos deshechos. Esa noche acampamos bajo una roca. Ya no hablábamos, no hacía falta. Al amanecer del martes, vimos humo. A lo lejos, una cabaña con una antena. Era un refugio forestal. Tocamos, gritando. Un hombre mayor con camisa militar y una escopeta nos abrió. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Explicamos lo que pudimos. Nos dio agua, comida y avisó por radio a la policía estatal. Nos recogieron 4 horas después. Nunca encontraron a Ceferino, tampoco al negro. La cueva en la que lo dejamos estaba vacía, sin rastros de lucha, nada. Solo un pedazo de tela negra, como de pasamontañas. A los otros tampoco los atraparon. Dijeron que la zona es de difícil acceso y que hay muchos grupos en disputa. Nada más. Cierre del caso por falta de pruebas. Hoy, cada vez que alguien me dice que quiere ir a la sierra de Chihuahua, les digo lo mismo. No vayan sin guía. Y si su guía desaparece, no lo busquen. No es él a quien encontrarán. Me llamo Emiliano y hace 2 años vine a Parral, Chihuahua, para estudiar arquitectura en la Facultad de Ingeniería. Siempre me ha fascinado la historia de los edificios antiguos, la forma en que se cruzan con el tiempo, los secretos que guardan sus muros. Por eso, cuando el maestro Rosales nos asignó una investigación sobre construcciones históricas del centro, supe que quería explorar la iglesia principal y el antiguo Palacio Alvarado. No solo eran íconos de la ciudad, también corría el rumor, entre los vecinos más viejos, de que ambos edificios estaban conectados por un túnel subterráneo que nadie se había atrevido a recorrer completo. Mi interés se volvió obsesión cuando, en un archivo del Archivo Histórico Municipal, encontré un croquis mal trazado, firmado en 1916, que insinuaba un pasadizo que partía del sótano de la iglesia. Nadie me lo confirmó abiertamente. Un bibliotecario me dijo en voz baja que mejor dejara eso en paz. Otro, ya mayor, solo murmuró que esos túneles eran cosa de tiempos peores, cuando la revolución no se peleaba solo en los cerros. Pero esas respuestas solo me empujaron más. El acceso lo encontré casi por accidente. Una tarde, mientras tomaba fotos para el trabajo en una sacristía en desuso, noté un patrón extraño en las baldosas. Al mover un atril de madera, apareció una tapa de metal, oxidada, pero aún firme. No tuve que forzarla demasiado. Bajé una escalera de piedra que olía a humedad estancada y tierra. La linterna de mi celular apenas iluminaba lo que tenía enfrente, pero lo suficiente para ver que no era una simple bodega. Era un pasadizo. El túnel estaba más frío de lo que imaginé, y la humedad se pegaba en la piel como un sudor que no se iba. Caminé unos 10 minutos, bajando poco a poco, cuando noté algo que me heló. Un número grabado en la piedra, apenas visible, 1932. Era reciente para algo tan enterrado. Seguí avanzando. Cada tanto veía pequeñas ramas laterales, túneles más angostos, tapiados con ladrillos nuevos. Alguien había sellado esas entradas no hacía mucho. Llegué a una sección en la que el pasadizo se abría un poco. Allí encontré lo que parecía una especie de cámara, con un banco de piedra y una vieja lámpara de gas tirada en el suelo. En la pared, marcas de uñas. Cientos. No me lo estoy inventando, lo juro, como si alguien hubiera intentado salir de allí desesperadamente. Decidí que era suficiente por ese día. Tomé algunas fotos, las guardé en una carpeta cifrada en mi celular, una costumbre que tengo desde que me clonaron el WhatsApp, y salí de nuevo. Esa noche no pude dormir. Había algo en ese lugar que me había calado más allá del miedo. 2 días después, regresé. Llevaba una linterna profesional, una mochila con agua y un walkie-talkie conectado con mi amigo Elías, que me esperaba afuera. Bajé con más determinación, guiado por una mezcla de temor y excitación. Esta vez tomé una de las ramas que parecía haber sido reabierta recientemente. La pila de ladrillos junto a la entrada aún tenía restos de cemento fresco. Alguien había estado allí, no hace años, días tal vez. Avancé por el túnel nuevo. A los pocos metros encontré objetos, una botella de plástico, una bolsa con comida descompuesta, una linterna rota. No era historia, era actual. Y entonces lo entendí. No era un pasadizo histórico, o no solo eso. Alguien usaba ese túnel, alguien lo recorría por las noches. Y lo más probable, alguien había estado desapareciendo gente ahí abajo.
Pensé en todas las personas que en Parral se reportaban como no localizadas. Recordé a la señora que vendía gorditas afuera del templo, que un día no regresó. A mi compañero Marco, que hace 6 meses salió de una fiesta y nunca volvió. Recordé las noticias, los comentarios que uno suele ignorar. Y entonces escuché pasos que no eran míos. Corrí sin pensar. La linterna temblaba en mi mano. El túnel se sentía más angosto, más oscuro. Tomé la bifurcación equivocada. Toqué paredes con las manos. Me detuve, respiré, escuché. Silencio. Hasta que una voz me susurró al oído. «Tú no debiste entrar aquí». Grité. No sé cómo encontré el camino de regreso. Me corté el brazo con una varilla oxidada. Subí las escaleras y cerré la tapa con todo el peso de mi cuerpo. Llamé a Elías. No podía hablar, solo lloraba. No denuncié nada. ¿A quién iba a decirle? ¿Qué pruebas tenía? Solo marcas, grabaciones de audio inentendibles, una foto de una lámpara y uñas en una pared. Nada que resistiera el escepticismo. Desde entonces, alguien me sigue. Lo sé. Encuentro la cerradura de mi cuarto forzada, papeles desordenados, mensajes anónimos en mis redes. Deja de buscar. Pero ya no busco, ya no quiero saber. Solo espero que ese túnel nunca se abra del todo, porque lo que hay allá abajo no es un secreto del pasado, es algo que sigue muy vivo. No soy de andar contando lo que me pasa, pero hay cosas que uno no puede cargar en silencio toda la vida. Mi nombre es Daniel, nací en La Junta, pero desde hace unos años me vine a Cuauhtémoc buscando trabajo. Aquí, cuando no estás en el campo, terminas en alguna bodega de manzanas. Las pagan bien, sobre todo si aceptas el turno de noche. Dicen que es por la tranquilidad, pero los que hemos estado ahí sabemos que es porque casi nadie aguanta. Me contrataron en una empacadora grande, una cerca del Libramiento Gómez Morín. El lugar parecía normal, bodegas largas, techos altos, cámaras de frío y un olor constante a manzana madura. Empecé en marzo, cuando apenas comenzaban las cosechas grandes. Turnos de 10 de la noche a 6 de la mañana. Nadie hablaba mucho y los supervisores parecían más vigilantes que jefes. Lo primero raro que noté fueron los camiones. Llegaban entre las 2 y las 4 de la madrugada, siempre sin placas. No eran los típicos de carga que traen manzana del campo. Estos eran de caja cerrada, con ventanas tapadas desde dentro, y nadie los descargaba frente a nosotros. Entraban directo a una zona de la bodega marcada como mantenimiento. Nadie tenía acceso, salvo 2 tipos. Uno era el Güero, un tipo alto con tatuajes en los dedos, y el otro era el ingeniero Ortiz, el encargado general. Yo era nuevo, así que no preguntaba nada. Pero todo cambió la noche en que me pidieron quedarme un par de horas más para ayudar a reacomodar cajas, me dijeron. Me dejaron solo en el área sur, mientras los demás iban a desayunar. Me dijeron que organizara unas tarimas junto a la zona restringida. Fue entonces que lo escuché. Era como un quejido, apenas un murmullo. Me acerqué sin pensar. Entre las rendijas de una pared de madera improvisada, vi una escena que hasta hoy me sigue en la cabeza. No eran cajas de manzana lo que sacaban del camión. Eran personas, hombres jóvenes, amarrados, vendados de los ojos y claramente drogados o golpeados. Quise correr, pero el miedo me paralizó. Desde un rincón oscuro, vi cómo los metían en una especie de cuarto metálico. Uno de los tipos cerró la puerta con una llave magnética. Me escondí detrás de unas tarimas y no salí hasta que no escuché el último motor arrancar. Esa mañana salí sin decir palabra. Dormí todo el día, pero a la siguiente noche volví. No por valentía, por necesidad. Porque en Chihuahua no puedes darte el lujo de perder trabajo sin tener otro. Empecé a fijarme más. Las cámaras de seguridad no grababan en ciertas zonas. Había un patrón. Cada tercer día, a la misma hora, el mismo camión llegaba. Me hice amigo de don Efraín, un señor ya mayor que trabajaba en el área de limpieza. Él, después de unas semanas, me dijo en voz baja: «Esos camiones no traen manzana, hijo. No digas nada y sigue trabajando». Pero yo no podía. Esa noche, llevé mi celular y grabé lo que pude. Lo escondí entre unas cajas, apuntando hacia la zona restringida. Al día siguiente, recuperé el celular. El video era corto, borroso, pero suficiente para confirmar lo que había visto. Lo mostré a un amigo mío, Jesús, que trabajaba en un cibercafé. Me ayudó a guardarlo en la nube. «Por si algo te pasa», me dijo.
Las cosas se pusieron tensas. Empezaron a preguntarme si había visto algo raro. Me asignaron a otras áreas. Un tipo me siguió una noche hasta mi casa. Otra vez encontré una nota anónima dentro de mi lonchera. La curiosidad mata. Tuve miedo, mucho, pero no me fui. Hasta que una noche, vi cómo sacaban a uno de esos jóvenes, cubierto con una sábana. Su cuerpo no se movía. Lo subieron a una camioneta sin decir palabra. Esa fue mi última noche. Fui directo a la fiscalía, presenté el video, di nombres, hablé del ingeniero Ortiz, del güero, de los camiones. Me miraron con cara de que no sabían si creerme o si yo era parte del problema. Un mes después, la bodega cerró por remodelación. Jamás reabrió. El ingeniero Ortiz desapareció. A el güero lo encontraron muerto en la carretera rumbo a Rubio. Dicen que fue un ajuste de cuentas. Yo sigo en Cuauhtémoc. Trabajo ahora en un taller mecánico, tranquilo, pero cada vez que paso cerca de esa antigua bodega, siento que todo lo que vi fue parte de una película maldita. A veces creo que hice lo correcto. Otras veces, siento que firmé una sentencia que todavía no se ha cumplido, pero sigo aquí, y eso, para mí, ya es una victoria. No soy alguien que crea en lo sobrenatural, nunca lo fui. Pero esa noche, en el camino entre Delicias y Rosales, algo ocurrió que me cambió para siempre. Y no fue un fantasma, ni un demonio, sino algo mucho más real y peligroso. Era sábado por la tarde. Mi novia Laura y yo habíamos decidido salir de la rutina y tomar la carretera rumbo a las cabañas cerca de Saucillo. Teníamos planeado un fin de semana tranquilo, carne asada, cerveza fría y el cielo limpio del desierto como único testigo. La carretera, ese día, se sentía más solitaria de lo habitual. Los sembradíos menonitas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, interrumpidos por las estructuras cuadradas y ordenadas de sus propiedades. El problema comenzó cuando mi GPS, como si hubiera sido poseído por el aburrimiento, nos indicó un supuesto atajo. Era un camino de terracería que cruzaba por una de las entradas a un campo menonita. No tenía señal, pero confié en el mapa precargado. ¿Estás seguro?, preguntó Laura, sin quitar los ojos del horizonte plano. Solo son como 5 kilómetros menos, le respondí, girando el volante hacia el camino polvoso. La tierra era rojiza, y el silencio empezaba a sentirse más pesado conforme nos adentrábamos. A los costados, casas sin ventanas al frente, invernaderos cubiertos de plástico blanco, y niños rubios que se quedaban mirando sin expresión mientras pasábamos. Sentí una incomodidad extraña, como si hubiéramos entrado a un lugar donde no debíamos estar. A los 15 minutos, el auto empezó a dar tirones. El motor hizo un ruido seco y se detuvo. ¿Qué pasó?, preguntó Laura, con la tensión escalando en su voz. No sé, tal vez se calentó, o polvo en el motor. Abrí el cofre sin mucha idea de lo que hacía, solo para mantener la calma. Entonces, apareció el primer hombre. Ropa sencilla, sombrero negro, botas cubiertas de lodo seco. No saludó, solo nos observó desde la cerca de madera de su terreno. Pronto, llegaron 2 más, luego otro, todos iguales. Ninguno decía una palabra. Laura me apretó el brazo. Vamos a hablar con ellos, dije, sabiendo que era una mala idea, pero sin alternativa. Uno de ellos, el más alto, hizo un gesto con la cabeza, y sin decir palabra, señaló hacia un camino lateral, más estrecho, que llevaba entre árboles de nogal. Lo seguimos, creyendo que nos llevaría a un teléfono, o a alguien que supiera de mecánica. Lo que encontramos fue una propiedad cercada con alambre de púas, dentro de la cual se alzaban estructuras extrañas, cobertizos cerrados con doble puerta, generadores funcionando a todo volumen, tanques metálicos. Alguien había instalado un pequeño complejo oculto entre los árboles. Nos hicieron bajar del auto, no con armas, pero con miradas que no dejaban espacio para la desobediencia. Uno de los hombres habló por primera vez, con un español torpe. Entren, esperen. Nos metieron en una cabaña de madera, sin ventanas. Tenía una mesa, 2 sillas, y en la esquina, una cámara de vigilancia encendida. Laura comenzó a temblar. Esto está mal, esto está muy mal, susurró. Pasaron horas. Desde una rendija entre las tablas, vi gente transportando bidones, sacos, cajas de cartón sin marcas. El olor a químicos comenzaba a filtrarse por las paredes. En algún momento, un motor arrancó con violencia.
Después, gritos. Pero no gritos normales. Eran alaridos de desesperación, como si alguien estuviera siendo castigado. Cuando la puerta se abrió, fue para traernos comida, pan seco, leche agria y agua en una botella sin etiqueta. No probamos bocado. Fue Laura quien vio la oportunidad. Mientras el hombre que nos custodiaba salía por unos minutos, notó que uno de los candados de la puerta trasera estaba viejo, oxidado. Empezamos a moverlo con una navajita que yo siempre traigo en la mochila. Nos tomó casi una hora, y el sonido del metal crujiente me hacía temer que nos descubrieran en cualquier momento. Finalmente, se dio. Salimos corriendo sin mirar atrás. Nos metimos entre los nogales. Cruzamos un canal de riego lleno de agua sucia y corrimos hasta que nuestras piernas ya no respondieron. Fue entonces que encontramos una bodega abandonada. Allí pasamos la noche, escondidos entre costales y cajas de cartón. No dormimos. Al amanecer salimos con el primer rayo de sol. Caminamos hacia donde creímos que estaba la carretera, guiándonos por el sonido lejano de los autos. Después de casi 3 horas, una patrulla de caminos nos encontró. Les contamos todo, aunque omitimos los detalles del laboratorio. Temimos que no nos creyeran. Pero al mencionar las coordenadas y describir la propiedad, los agentes se pusieron tensos. No dijeron mucho, solo que nos llevarían a Delicias y que dejáramos el asunto en sus manos. Pasaron semanas. Nunca hubo noticias en los periódicos. Ninguna redada. Nadie arrestado. Una noche, un sobre sin remitente llegó a nuestra casa. Dentro había solo una nota. No regresen. La próxima vez no saldrán. También venía una foto, tomada desde la distancia. Laura y yo corriendo entre los nogales. Vendimos todo. Nos mudamos a otra ciudad. Aún hoy, si veo a alguien con sombrero negro y botas lodosas, cruzo la calle. No era un fantasma lo que encontramos allá, cerca de Delicias. Era algo peor. Era gente real. Gente que opera en silencio, protegida por el aislamiento y el miedo. Y yo viví para contarlo. Pero otros no tuvieron la misma suerte. Me llamo Mariana, tengo 33 años y soy enfermera. En febrero me ofrecieron una plaza fija en el Hospital General de Chihuahua y no lo pensé 2 veces. Después de años de contratos temporales y turnos rotativos en otras ciudades, tener algo estable era casi un milagro. Me mudé sola desde Delicias y encontré un departamento viejo pero céntrico en la colonia San Felipe. El precio estaba por debajo del promedio, lo que me pareció raro, pero la dueña parecía desesperada por rentarlo y yo, necesitada de un lugar. Firmé el contrato sin leer las letras pequeñas. Gran error. El edificio era una estructura de 3 pisos construida a finales de los años 70, con pasillos largos y mal iluminados. Vivía en el 2º piso, frente a una vecina mayor que apenas abría su puerta y nunca respondía a mis saludos. No era que los demás fueran hostiles, más bien, ausentes, como si todos estuvieran entrenados para mirar hacia otro lado. Me lo tomé como una ventaja. Nadie se metía en la vida de nadie, ideal para alguien que trabaja turnos nocturnos. Todo empezó la 2ª semana. Era domingo, estaba de descanso. Había salido a comprar pan y leche en el Oxxo de la esquina y al volver noté algo que me incomodó. La puerta del departamento de al lado estaba entreabierta. Lo raro no era eso, sino que de ella salía un ruido seco, rítmico, como si alguien golpeara una pared con los nudillos. No eran golpes fuertes, pero persistentes, repetidos. Me quedé un momento escuchando. Luego vino el grito. No un alarido, sino un sollozo ahogado. Parecía una mujer. Me acerqué a tocar la puerta, pero en ese instante se cerró de golpe. El sonido metálico del cerrojo fue claro. Me asusté, no lo niego, pero pensé que quizás se trataba de una discusión familiar. En el hospital ves cosas peores. No dije nada, ni esa noche ni después, pero al día siguiente, en la madrugada mientras trataba de dormir después de una guardia pesada, escuché otra vez los golpes. Esta vez no eran secos ni aislados, eran desesperados, como puñetazos contra una puerta, acompañados de un murmullo lastimero. Me levanté de golpe, prendí la luz y pegué la oreja a la pared. Escuché claramente: «Ayúdame». Lo susurraron al menos 2 veces. Salí de mi departamento a toda prisa y toqué en la puerta de al lado. Nadie abrió. Bajé al primer piso, donde vivía el encargado del edificio, un hombre que se hacía llamar Don Efraín. Tocaba con fuerza cuando él apareció detrás de mí, como si ya estuviera esperándome. «¿Escuchó lo de arriba?».
Le pregunté, temblorosa. No es asunto suyo, señorita, me dijo seco. Aquí cada quien cuida lo suyo. Mejor métase a su casa. Ese tono no era normal, no era de fastidio, era una advertencia. Volví a mi departamento sintiéndome más sola que nunca. Los días siguientes pasaron en un silencio incómodo, pero no me atreví a comentar nada con nadie. No tenía confianza con mis compañeros del hospital y los vecinos eran paredes humanas. En el pasillo apenas se cruzaban miradas. Una noche, cerca de las 3, desperté de golpe. Había gritos. Esta vez eran más claros, más intensos. Sonaban como súplicas. Me vestí rápido, tomé mi celular y me fui directo a la puerta del departamento de al lado. Estaba cerrada, pero al poner la mano sobre la chapa, sentí el calor de adentro. Una humedad caliente que no era normal. Llamé a emergencias, pero me dejaron en espera. En eso, una vecina del piso superior bajó corriendo, me vio y negó con la cabeza. No te metas, por favor. No sabes con quién te estás metiendo. No respondió más. Al día siguiente, en el hospital, investigué los nombres de los arrendatarios. El departamento de al lado estaba registrado a nombre de un tal Omar Rodríguez, pero en los archivos del IMSS, donde revisé como enfermera del área COVID, ese hombre aparecía como fallecido desde el año pasado. Regresé a casa con el estómago hecho nudo. Toqué otra vez la puerta. Nadie contestó. Fue hasta la noche siguiente que lo confirmé todo. Salía de mi guardia y vi a una mujer subir a un auto estacionado frente al edificio. Me pareció familiar su rostro. Era la misma que había visto una noche llorando desde el balcón del 3er piso. Me acerqué sin pensar y le pregunté si vivía allí. Su reacción fue instantánea. Palideció y me dijo que no podía hablar, que ya era tarde. La seguí a distancia. El auto la dejó a 3 cuadras, en una casita de fachada blanca. Me acerqué cuando entró. Esperé unos minutos, luego toqué. Me abrió una señora de edad avanzada, pero cuando le pregunté por la mujer me cerró la puerta en la cara. Alguien dentro gritó, «Te dije que no quería problemas». Era ella, lo supe por la voz. Volví a casa más confundida que nunca. Esa noche no dormí, y no fue por los ruidos, fue por el silencio, uno absoluto, denso, como si el edificio se hubiera tragado el sonido. Me armé de valor, tomé una linterna, mi teléfono con la cámara lista, y forcé la cerradura del departamento de al lado. Estaba vacío, literalmente vacío. No había muebles, ni cortinas, ni huellas en el piso. Solo un colchón sucio en el centro y una cámara pequeña empotrada en una esquina del techo, apenas visible. Era una cámara de vigilancia. Grababa hacia abajo, al colchón. Salí corriendo. Llamé a la policía. Esperé 1 hora y nadie llegó. Al día siguiente, una enfermera nueva en el hospital me comentó en la cafetería que su prima había vivido en esa unidad habitacional, que algo raro pasaba en ese edificio. Dicen que hay departamentos que sirven de escondite, que hay mujeres que entran pero nunca salen, me dijo. Esa frase se me quedó grabada. Esa misma tarde hablé con una amiga periodista. Le conté todo. Ella, incrédula, prometió investigar. Esa noche volví tarde, me quedé en la sala viendo las noticias locales, cuando sonó el timbre. Era ella. Venía pálida, con una memoria USB en la mano. Había encontrado registros, propiedades a nombre de difuntos, contratos de renta sin firma, pagos en efectivo. No había nada a nombre de una empresa, todo encubierto. Esto es una red, me dijo, y están operando justo aquí. Horas después, mi puerta fue forzada. No entraron, pero dejaron una nota. Usted no vio nada. No dormí esa noche. A la mañana siguiente presenté mi renuncia y dejé el hospital. Me fui a vivir con mi hermana a Cuauhtémoc. No presenté denuncia, no confiaba en nadie, pero grabé todo. La cámara, las conversaciones, la puerta, los golpes. Lo entregué a una organización que ayuda a víctimas de trata. Nunca supe si sirvió de algo, pero sé que sigue. Ese lugar, ese edificio, esa red, siguen ahí. Protegidos por el silencio, alimentados por el miedo, y por eso lo cuento. Soy trailero desde hace más de 15 años. Me llamo Rubén González, y aunque he cruzado todos los estados del norte, hay un tramo que siempre me ha parecido más pesado que el resto. El desierto de Ojinaga, en Chihuahua. No es solo el calor o la monotonía del paisaje, es algo más. Algo que se siente cuando uno apaga el motor en medio de la nada. Era una noche de finales de agosto. Llevaba una carga de fertilizantes desde Monclova hacia El Paso, y la idea era cruzar la frontera temprano por la mañana.
El calor del día había sido brutal, de esos que te dejan la garganta seca incluso dentro de la cabina con el aire acondicionado al máximo. Así que decidí detenerme unas horas antes del amanecer, en un punto muerto a unos 20 kilómetros del entronque a Koyame. Apagué el motor y me recosté en la litera trasera. El silencio del desierto era tan espeso que se podía escuchar el zumbido de los insectos rebotando en el parabrisas. Afuera, todo era oscuridad, rota solo por la tenue luz de una luna menguante que apenas delineaba los cerros pelones. Me quedé dormido unos 40 minutos, cuando un olor extraño me despertó. No era el típico tufo de diésel o de tierra caliente, era algo más agrio, más penetrante. Me asomé por la ventana lateral, y fue ahí cuando lo vi. Una columna de humo elevándose a unos 100 metros de la carretera, justo donde el terreno bajaba hacia una zanja natural. Encendí el motor y las luces. Alcancé a distinguir una silueta negra, retorcida por el fuego que aún chisporroteaba. Un coche, completamente calcinado, con el toldo hundido y las llantas hechas trizas. Me bajé de la cabina con la lámpara en la mano. Caminé hacia la zanja, pisando con cuidado entre la maleza seca y las piedras. Lo primero que noté fueron las marcas de neumáticos, todavía frescas. Alguien había salido del camino y se había ido directo al barranco. Pero lo más inquietante era que no había señales de autoridades, nada de patrullas, ni conos, ni siquiera una cinta amarilla. Como si el accidente hubiera ocurrido hace minutos y nadie lo hubiera reportado. Me acerqué hasta el borde. El calor todavía emanaba del chasis. El interior del coche era una masa carbonizada, irreconocible. El hedor a carne quemada me golpeó tan fuerte que tuve que retroceder un paso. Pensé en usar mi celular para llamar a emergencias, pero en cuanto saqué el aparato, lo escuché. Un chasquido, seco y claro, como el de una piedra contra metal. Me giré de inmediato, pero no vi nada, solo la vastedad del desierto. Aún así, mi instinto me gritó que regresara al tráiler. Apresuré el paso, sintiéndome cada vez más expuesto, como si algo me apuntara desde la distancia. No había llegado ni a la mitad del camino de regreso cuando lo vi. Un pick-up blanco sin placas, detenido al borde de la carretera. 4 hombres de pie a su lado, todos con ropa oscura, sin logos, sin rostros visibles en la penumbra. Uno de ellos caminó hacia mí. ¿Qué viste, jefe?, me preguntó con un tono neutro, casi educado. Un carro en llamas, iba a reportarlo, respondí, intentando mantener la calma. El hombre hizo una seña con la mano y otro sacó un radio del cinturón. No dijo nada, solo esperó unos segundos. Luego asintió con la cabeza. No tienes por qué meterte en lo que no entiendes, dijo, mientras los otros 3 rodeaban mi tráiler. Te vas a ir de aquí, ahora, y no vuelvas a parar en esta ruta. No soy valiente, soy conductor, padre de familia, hombre de cuentas por pagar. No discutí. Me subí al tráiler y metí velocidad como pude. El corazón me golpeaba el pecho con una fuerza que no recordaba haber sentido jamás. En el retrovisor, vi cómo el pick-up se acercaba al coche calcinado. Uno de los tipos sacó una pala del maletero. No vi más. No quise ver más. Conduje sin parar hasta Presidio, donde crucé la frontera apenas amanecía. No hablé del tema con el oficial aduanal, ni con mis colegas en el punto de descarga. Solo me encerré en el baño del taller, vomité hasta que no tuve fuerzas y luego lloré en silencio durante varios minutos. A los pocos días, revisé las noticias. Nada. Ni un solo reporte de un coche incendiado en Ojinaga. Como si nunca hubiera existido. Como si el desierto se tragara todo, sin dejar huellas. Desde entonces, evito esa ruta. Prefiero dar vuelta por Delicias aunque eso signifique horas extras y más diésel. Porque sé que esa zanja no fue un accidente, y que lo que vi esa noche no debía ser visto por nadie. Y si tú, que estás leyendo esto, algún día cruzas por el desierto de Ojinaga y ves humo saliendo de una zanja, sigue tu camino. Porque a veces, en el norte de México, hay fuegos que no buscan ayuda, solo testigos. Nunca pensé que algo tan simple como un trabajo en la maquila pudiera cambiarme la vida para siempre. Me llamo Mariela y tenía apenas 22 años cuando entré a trabajar en Maquinova, una planta grande de manufactura ubicada a las afueras de Nuevo Casas Grandes, en Chihuahua. Era el tipo de empleo que muchos buscan porque pagan puntual, hay transporte y si aguantas el ritmo, hasta puedes subir a líder de línea.
Yo entré por necesidad, como casi todas. Era mi primer empleo de noche. El turno arrancaba a las 10 y terminaba a las 6 de la mañana. Al principio me asustaba, pero me fui acostumbrando. La maquila no era tan ruidosa como uno pensaría. El zumbido constante de las máquinas tenía un efecto raro, como de adormecimiento. Todo el mundo trabajaba con los audífonos puestos, en su mundo, con la vista fija en las piezas. Lo raro empezó después de mi segunda semana. Primero fue Marta, una chava que siempre me hacía segunda en el transporte. Un lunes simplemente ya no apareció. Nadie decía nada. Le pregunté a Leti, una señora de 50 años que tenía más tiempo en la planta, y me dijo que a veces la gente se iba sin avisar. Es normal, dijo. El trabajo no es para todos. Pero yo sabía que Marta sí necesitaba el dinero. Tenía un hijo con epilepsia. Pasaron 3 días y desapareció otra, Estela, del área de empaque. Empecé a poner atención, a contar cuántas faltaban de un turno a otro. Era sutil, una por aquí, otra por allá. Nadie levantaba la voz. La empresa lo manejaba como renuncias voluntarias, pero no era así. Una noche, justo en el descanso de las 2, fui al baño y vi algo extraño. En el pizarrón de anuncios, donde solían estar los roles y las promociones internas, habían pegado una hoja mal impresa. Decía, reasignación temporal, área A3. Los nombres estaban tachados con marcador negro, pero uno se alcanzaba a leer, Marta Sánchez, la misma Marta con la que venía en el camión. Volví a mi línea, inquieta. Esa noche no pude concentrarme. Al salir, me acerqué al supervisor de turno, un tipo gordo, calvo, con un bigote mal cortado. Le pregunté por la hoja del pizarrón. Me dijo que no me metiera en asuntos que no eran de mi área. Tú preocúpate por sacar tu producción, niña, gruñó. Esa misma mañana, en el transporte, le conté a Rosa, una compañera que había sido enfermera pero que por líos personales terminó en la maquila. Me miró seria, sin decir nada al principio. Luego, cuando bajamos del camión, me tomó del brazo y me dijo que tuviera cuidado, que si veía algo raro, no preguntara, que las que desaparecían no siempre se iban por voluntad propia. Me sentí enferma, como si hubiera pisado algo que no debía. Desde entonces, empecé a notar cosas. Camionetas blancas que llegaban por la madrugada a la bodega trasera, personal de seguridad que no usaba uniforme de la empresa, sino ropa táctica, como de policías, pero sin insignias. Una noche, saliendo al patio de fumadores, escuché gritos, lejanos, apagados, como si vinieran de un sótano. Ya no podía dormir. Sentía que todos me miraban. Incluso empecé a notar que había cámaras en lugares donde no debería haber. Dentro del baño, arriba del comedor, en la zona de lockers. Le conté a mi mamá, pero me dijo que no hiciera escándalo. Es trabajo, hija. No seas malagradecida. Entonces ocurrió algo que no pude ignorar. Leti, la señora con la que hablaba a veces, no llegó un jueves. Era raro porque ella vivía cerca y nunca faltaba. A la siguiente noche, regresó, pero ya no era la misma. No hablaba. Tenía un moretón en el cuello. Trabajaba en automático, sin expresión. Durante el descanso, fui a su mesa y le pregunté si estaba bien. Me miró, temblando, y solo me dijo, no digas nada, por tu bien. Decidí hacer algo. Ese fin de semana me quedé hasta después del turno, con la excusa de que debía revisar una falla en la máquina. Me escondí detrás de unos racks cerca de la bodega trasera, la que siempre estaba cerrada con candado. Eran casi las 7 cuando vi cómo llegaba una camioneta negra sin placas. Se bajaron 3 hombres. Cargaron unas cajas grandes, pesadas. Al abrir una, vi lo que llevaba. Cobijas, rojas, manchadas. Una de las cajas se abrió por accidente. Dentro había ropa. La blusa era de Estela. La reconocí porque tenía un bordado que ella misma presumía. Me quedé paralizada. Me encontraron. Uno de los hombres me vio. Grité y corrí entre los pasillos oscuros, esquivando las máquinas apagadas. No sé cómo, pero logré salir por una puerta de emergencia que da al lote baldío. Corrí hasta la carretera. Nadie me siguió. Fui a la policía. Les conté todo. No me creyeron. Me dijeron que seguramente había tenido una alucinación por el cansancio. Regresé a casa sin saber qué hacer. No podía volver a la maquila, pero tampoco podía quedarme callada. Entonces apareció Rosa en mi puerta. Me dijo que había escuchado lo que me pasó. Me confesó que ella sabía más, que en esa maquila se hacían ajustes para grupos criminales, que algunas empleadas eran entregadas como pago, que nadie decía nada porque todos estaban comprados, incluso los jefes del sindicato. Tú lo viste.
Ahora ya no te van a dejar en paz, me dijo. Tuve miedo, un miedo que no conocía. Me fui del estado. Me escondí con unos tíos en Juárez por varias semanas. Cambié mi nombre en redes. Desactivé mi número. Desaparecí por completo. Hoy escribo esto desde un cuarto rentado en Tijuana. Trabajo en una cafetería. Apenas gano lo suficiente para vivir, pero estoy viva. Lo que vi en esa maquila me cambió para siempre. No sé qué fue de Leti, ni de Rosa, ni de todas esas mujeres que nunca volvieron a sus casas. Solo sé que el silencio nunca fue una opción, que quedarse callada te convierte en cómplice. Y yo ya no quiero callar. Nunca había oído hablar de Janos, Chihuahua, hasta que Jorge lo mencionó. Fue en uno de esos grupos de ciclistas ecoturísticos donde se comparten rutas, fotos y consejos para salir de la rutina del pavimento. Éramos 6. Jorge, que parecía el líder natural. Alejandra, experta en mapas y brújulas. Elías, mecánico de bicicletas. Mariana, amante de la fotografía. Toño, el más fuerte del grupo, aunque no el más listo. Y yo, el único que nunca había salido de ruta más allá de una excursión en el Ajusco. Todo empezó con una publicación en un foro. Brecha oculta entre la Sierra Madre y la frontera, ideal para MTV. Vistas impresionantes, muy poco tráfico, cero señal, lleva todo lo que necesites. Lo escribió alguien con el alias Tony MTV Chig. El post venía con fotos tentadoras, montañas rojas, un arroyo serpenteando entre los matorrales y una brecha de terracería que se perdía en el horizonte. Parecía perfecto. Llegamos a Janos un viernes por la noche. Nos hospedamos en un motel de paso al borde del pueblo, de esos donde el control remoto te lo entregan con una advertencia de no perderlo. Al día siguiente, desayunamos burritos en una fonda y cargamos las mochilas con agua, barras energéticas, herramientas y 2 radios de corto alcance. Dejamos los coches en la gasolinera y arrancamos. Las primeras horas fueron como lo prometido, paisajes espectaculares, cielo azul y una brecha de tierra firme, salpicada de piedras y arbustos espinosos. La tierra era rojiza, seca pero firme. Cada tanto pasaba una lagartija corriendo, y las huellas de neumáticos de camionetas eran visibles aquí y allá. No era tan oculta como decían. Después del mediodía, cruzamos un arroyo seco y seguimos un camino que se bifurcaba. El GPS de Alejandra marcaba una ruta que se alejaba del sur y se internaba en una zona más densa de vegetación. Dijo que era un atajo, una brecha secundaria marcada en su app de rutas de montaña. Jorge dudó. Elías revisó su mapa topográfico impreso. Al final, decidimos seguirla. Nos había advertido que no habría señal desde ahí, pero no nos importó. Llevábamos radios. Los primeros kilómetros fueron tranquilos, aunque el terreno se volvió más irregular. La vegetación cerraba el paso en algunos tramos, y la sensación de aislamiento aumentó. Fue Alejandra la primera en notar algo raro, un cerco de alambre de púas que cruzaba el camino. No era viejo. Estaba tenso y bien mantenido. A un lado, una tablilla clavada en un poste sin pintura. No pasar, no decía más. Es propiedad privada, seguro, dijo Toño, y se bajó a revisar si podíamos cruzar por un lado. ¿Y si es zona ganadera?, preguntó Mariana nerviosa. Toño encontró un hueco por donde podíamos pasar las bicis agachándonos. Alejandra dudó. Pero Jorge, con ese tono de voz que usaba para convencernos a todos, dijo que íbamos bien, que probablemente era una advertencia vieja. Cruzamos. A los 10 minutos de pedalear, vimos una camioneta estacionada a un lado del camino. Era una Silverado gris, polvosa pero claramente en uso. No había nadie alrededor. Elías bajó la velocidad. ¿No les parece raro?, preguntó. No había casas cerca, ni caminos que salieran de esa brecha. Solo cerros, vegetación baja y una sequedad que parecía tragarse los sonidos. Jorge le hizo una seña para seguir, pero todos estábamos incómodos. Seguimos en silencio. A los 20 minutos, Mariana nos detuvo. Quería tomar una foto. Mientras lo hacía, escuchamos un motor. Desde atrás, nos giramos. La misma Silverado venía hacia nosotros, lento, muy lento. Jorge alzó la mano, en señal de saludo. La camioneta no se detuvo, pasó junto a nosotros, y los que iban dentro, 2 hombres y una mujer, nos miraron sin decir palabra, solo nos observaron. Gorras bajadas, lentes oscuros. Uno de ellos tenía algo en la mano, un radio, o eso creí al principio.
pero Alejandra dijo que parecía un arma. «Nos están siguiendo», dijo Elías, con la voz baja, seca. No lo sabíamos aún, pero teníamos razón, y ya no había vuelta atrás. Decidimos retroceder, regresar por donde habíamos venido. A los 5 minutos de pedaleo, un disparo sonó desde algún lugar de la maleza. No nos dieron, pero todos nos detuvimos. Jorge gritó: «No somos policías, somos ciclistas, no queremos problemas». Nadie respondió. Fue Mariana quien notó las huellas frescas de llantas que se abrían hacia una brecha aún más estrecha. Dijo que quizá podríamos escondernos por ahí. Era riesgoso, pero no teníamos otra opción. Nos metimos por ese sendero polvoriento, apenas visible. La vegetación se cerraba como una trampa. El calor era asfixiante, y los radios ya no funcionaban del todo. Uno de ellos emitía solo estática, el otro, silencio. Avanzamos empujando las bicicletas. A los 15 minutos escuchamos el motor otra vez. Estaban cerca. «Nos están cazando», dijo Alejandra. Nadie lo contradijo. Jorge nos hizo detenernos y ocultarnos entre unos matorrales. Pasaron unos minutos eternos. Oímos pasos, ramas rotas, voces lejanas. Un dialecto del norte, mezclado con insultos y referencias a gringos y halcones. No hablaban de nosotros directamente, pero era obvio que nos buscaban. Nos quedamos quietos hasta que el ruido se desvaneció. Luego Jorge dijo que seguiríamos adelante, hacia un cañón que había visto en el mapa. Si lo encontrábamos, podríamos salir a la carretera. La noche cayó antes de que llegáramos. Dormimos mal, ocultos entre piedras y espinos. Nadie se atrevía a encender una lámpara. Solo comimos un par de barras y bebimos a sorbos. Al amanecer, Mariana no estaba. Su mochila, su bicicleta, todo seguía ahí, pero ella no. La buscamos durante media hora. Luego escuchamos un grito, ahogado, desde la ladera. Corrimos hacia allá. Encontramos su celular, roto, y huellas que bajaban hacia una cañada. Jorge nos frenó. Dijo que ya no había tiempo, que si nos quedábamos todos íbamos a terminar igual. Fue la decisión más difícil que tomamos, dejar a Mariana. 3 horas después, encontramos un camino, de tierra, irregular pero claramente usado. Caminamos por él, empujando las bicis, los labios resecos, los ojos ardían por el sol. Cuando vimos el primer poste eléctrico, supimos que habíamos sobrevivido. Llegamos a un rancho, custodiado por un par de vaqueros. Nos miraron con desconfianza, pero al ver nuestro estado, nos dieron agua, algo de comida. Uno de ellos hizo una llamada. La Guardia Nacional llegó 1 hora después. Les contamos todo, excepto lo de Mariana. ¿Qué hacían allá?, nos preguntaron. Es zona caliente. Nadie entra ahí por gusto. Jorge trató de explicar la ruta, el foro, el Tony MTB Chig. Los agentes solo se miraron entre sí. Ese foro está lleno de rutas falsas, trampas. Los usan para cazar curiosos. Nunca supimos qué fue de Mariana. Volvimos a la Ciudad de México destrozados. Nadie habló del viaje. El grupo se disolvió. Jorge se fue a vivir a Mérida. Toño ya no volvió a subirse a una bici. Alejandra borró todas sus redes. Elías dejó de hablar con todos. Yo aún tengo pesadillas. Y cuando veo una brecha en la sierra, me doy la vuelta. Nunca más. Llegué a Meoqui un miércoles por la tarde, con el calor pesado de Chihuahua apretándome los pulmones desde que bajé del autobús. Venía con un contrato de 6 meses para trabajar como veterinario en un rancho lechero a las afueras del municipio, una propiedad llamada El Trébol Blanco. El encargado, un hombre seco de nombre Don Rogelio, me recibió con un apretón de manos breve y una mirada que no me sostuvo más de 3 segundos. Aquí se trabaja duro, muchacho. Si vienes con ganas de descansar, este no es tu lugar. Asentí. No era mi primer rancho, pero algo en la manera en que me lo dijo, sin siquiera haberme mostrado el lugar aún, me dejó inquieto. El rancho era enorme, más de 150 vacas, establos amplios y una zona de ordeña industrial. Había otros 4 empleados fijos: Martín, un hombre mayor que apenas hablaba; Paco, un joven de unos 20 que parecía asustado todo el tiempo; Lupe, la cocinera que no salía nunca de la casa grande; y Elías, el chofer y encargado del mantenimiento. Me dieron una habitación en un cuarto anexo, limpio pero austero. No pasaron ni 2 días antes de que las cosas empezaran a parecerme extrañas. El primer indicio fue un becerro muerto, con el abdomen abierto como si alguien lo hubiera diseccionado con un cuchillo.
No tenía marcas de mordidas ni signos de ataque animal, solo el cuerpo limpio, estirado sobre la tierra. Don Rogelio lo atribuyó a algún loquito de los pueblos, pero no quiso que se hiciera reporte. Ni vale la pena, mejor entiérralo tú mismo, dijo. Al tercer día, encontré un pozo cubierto por ramas secas detrás del galpón viejo. No tenía señalización, ni cerca, ni siquiera una tapa decente. El agujero era profundo y olía a humedad y a algo más que no supe identificar. Cuando lo mencioné, Martín me miró serio por primera vez. Ese pozo no se usa, olvídalo. La respuesta me dejó más confundido que tranquilo. Desde entonces, empecé a notar cosas que no podía explicar. Sonidos metálicos por la noche, como cadenas arrastrándose, animales que aparecían muertos sin razón aparente. Pero lo peor eran los empleados. Tenían una mirada constante de tensión, como si esperaran algo malo todo el tiempo. Paco, una noche en que coincidimos en la cocina, me soltó una frase que no volví a olvidar. Usted duerma ligero, doctor. Aquí a veces vienen a buscar gente en la madrugada. No dijo más, y yo no pregunté. Pero esa noche no dormí. Decidí comenzar a tomar notas y guardar registros por si acaso. Saqué fotos de las mutilaciones, de los pozos, incluso de unas bolsas negras que vi una madrugada cuando Elías salió con la camioneta hacia la zona trasera. Me acerqué lo suficiente para verlas apiladas, como cuerpos. No quise mirar más de cerca. Fingí no haber visto nada. Una semana después, encontré a Paco llorando junto a la barda. Decía que había escuchado disparos. Quise llamar a la policía, pero el teléfono de la casa estaba desconectado y el mío, sin señal. Cuando le pregunté a don Rogelio al respecto, me contestó tajante. Aquí no hay necesidad de policías, todo se resuelve en casa. A partir de ese día, decidí no quedarme más tiempo del necesario, pero no podía simplemente irme. Necesitaba pruebas, necesitaba entender qué pasaba realmente en el Trébol Blanco. Así que una noche, esperé a que todos durmieran y seguí la camioneta de Elías a pie, hasta el fondo del terreno. Vi lo que necesitaba ver. Había una fosa abierta. Y hombres, no solo los del rancho, también otros que no reconocí. Cavaban rápido, en silencio. Sacaron 3 cuerpos de la camioneta. Yo no pude moverme. Me quedé agachado entre los mezquites, temblando. Uno de los cuerpos aún se movía, y ellos lo tiraron igual. No hice ruido, no lloré, solo vomité en silencio y regresé a mi cuarto. Al día siguiente, me fui. No dije nada. Inventé que mi madre estaba enferma. Don Rogelio no me detuvo, solo me miró de nuevo. Esa mirada vacía que ahora entendía. No era indiferencia, era cálculo. Pasaron meses antes de que pudiera dormir sin sobresaltos. Guardé las fotos, las grabaciones, los escritos. Todo lo que documenté lo entregué de forma anónima a un periodista de Chihuahua. Nunca supe qué pasó con eso, pero un día leí que habían encontrado varias fosas en Meoqui. Nunca nombraron el rancho. Yo sobreviví, pero esa tierra sigue ahí, y sé que todavía hay pozos que no han sido descubiertos. Llevaba más de 15 horas al volante, arrastrando el remolque desde Monterrey con destino a Ciudad Juárez. El camión, un viejo Freightliner del 98, ya traqueteaba más de lo usual. El radio apenas captaba algo que no fuera estática. Mis ojos ardían de sueño. Había pasado Parral hacía rato y, aunque mi plan era llegar hasta Delicias, el cuerpo ya no daba para más. Fue entonces que, a la altura de Jiménez, noté un letrero pintado a mano que apenas resistía el óxido. Motel San Vicente, habitaciones con baño, a 1 kilómetro. No lo dudé. Me salí de la carretera, seguí un camino de terracería lleno de piedras sueltas, y llegué a un motel pequeño de fachada vieja, como salido de los años 70. El lugar tenía una recepción diminuta con una campana oxidada en el mostrador. No vi a nadie, así que la hice sonar. 1 minuto después apareció una mujer de unos 60 años, cabello canoso amarrado en chongo, con un delantal manchado de grasa. Su rostro era inexpresivo, y su voz sonaba ronca, como si fumara desde la infancia. 250 por la noche, baño privado. No aceptamos tarjetas, le pagué en efectivo. Me entregó una llave con el número 7 colgado de un llavero de madera. El cuarto estaba al fondo del pasillo, el último a la derecha. Cuando llegué, el lugar olía a humedad y a desinfectante barato. Había una cama matrimonial con sábanas de color beige, un ventilador de techo que chillaba y un televisor de caja anclado a la pared.
Lo único moderno era la cerradura digital con batería, como las de los hoteles baratos de ciudad. Me tumbé en la cama sin quitarme los pantalones ni las botas. Apagué la luz y el ventilador siguió girando, lanzando sombras que bailaban en el techo. No sé cuánto tiempo pasó cuando me despertó un grito. No un alarido de dolor, más bien algo seco, apagado, como si alguien estuviera tratando de gritar con la boca cubierta. Me senté de golpe. Miré el reloj. Eran poco más de las 3 de la mañana. Salí al pasillo. Todo estaba en silencio. Las luces amarillentas apenas iluminaban el concreto. Caminé con cautela hasta la habitación contigua. Escuché otro quejido, esta vez más claro. Era la voz de una mujer. ¿Todo bien?, pregunté en voz baja, golpeando la puerta suavemente. Silencio. Unos segundos después, la puerta se abrió apenas 1 centímetro. Una mujer de rostro desencajado me miró. No dijo nada, pero sus ojos parecían gritar auxilio. Antes de que pudiera hablarle de nuevo, la puerta fue jalada desde adentro con fuerza y se cerró de golpe. Regresé a mi habitación confundido. Me puse la camisa, tomé el celular, sin señal. Caminé de regreso a recepción. La mujer del delantal no estaba. Busqué una campana, algo para llamar, pero el mostrador estaba vacío. Empujé una puerta lateral que daba a una especie de cocina improvisada. Dentro, vi varias hieleras de plástico grandes, cerradas con cinta gris. Una de ellas goteaba. Me acerqué y al tocarla sentí que estaba fría. La curiosidad me ganó. Rompí la cinta de una de las hieleras y la abrí. Dentro, había varias bolsas negras. Una estaba mal cerrada. Tiré del plástico y vi algo que me hizo dar un paso atrás. Era una mano, humana, pálida, con las uñas moradas. Salí corriendo. No sabía si regresar al cuarto o intentar arrancar el camión. Cuando llegué a la puerta de salida, 2 hombres grandes bloqueaban el camino. Uno tenía una gorra manchada de grasa. El otro cargaba una llave de cruz. ¿A dónde vas, chofer?, dijo uno de ellos, sonriendo con los dientes rotos. Intenté correr hacia el lado contrario, pero me interceptaron. Me sujetaron de los brazos, me arrastraron por el pasillo y me metieron a una habitación sin número. Adentro, todo era concreto. No había cama ni televisor, solo una silla metálica con correas. Me amarraron. Intenté gritar, pero uno de ellos me metió un trapo en la boca. En un rincón había una cámara de video apuntando hacia mí. «Solo vas a ayudarnos un ratito. Nada personal, patrón», me dijo el de la llave de cruz. Entonces entró la mujer de la recepción, pero ahora llevaba guantes de látex. Sacó de un cajón un bisturí y un rollo de cinta gris. Me mostró un celular donde estaba reproduciendo el video de la mujer que había visto antes. La estaban torturando. Uno de los tipos se reía detrás de la cámara. Era una red, de esas que uno escucha en los noticieros pero nunca cree que existen en la vida real. El corazón me latía con fuerza. Estaba seguro de que esa sería mi última noche. Pero algo pasó. Escuché un golpe, otro, después, gritos. El cuarto se quedó en silencio. Alguien abrió la puerta. Era la mujer de antes. Tenía sangre en los brazos y un cuchillo en la mano. Rápido, no hay tiempo. Me desamarró. Apenas podía mantenerme en pie. Ella me guió por una salida trasera. Detrás del motel había un campo de tierra con una malla rota. Corrimos hacia la carretera, donde su coche, un viejo Tsuru blanco, estaba estacionado. Arrancó y manejó sin mirar atrás. A los 10 minutos, paramos en una gasolinera cerrada. «¿Qué es ese lugar?», le pregunté. «Es una trampa para viajeros cansados. Lo operan como motel, pero graban videos para vender en la Deep Web. Solo atrapan a quienes viajan solos y no dejan huellas». Llamamos a la policía desde un teléfono público. Horas después, volví al motel con patrullas. Estaba vacío. No había cámaras, ni hieleras, ni rastros de sangre. Solo habitaciones cerradas y sábanas limpias. Puse una denuncia. Me hicieron firmar hojas y más hojas, pero nunca me llamaron. Nunca supe si atraparon a los responsables. Dejé de conducir camiones semanas después. Hoy tengo una vida distinta, pero cada que viajo por carretera, evito los moteles. Y si algún día te detienes cerca de Jiménez y ves un letrero pintado a mano, sigue de largo.